actores, implica mucha toma de decisiones que tienen que ver desde la parte individual, pero también desde la parte colectiva. Y pues ese gran interés, y lo platicaba con el maestro Daniel, de poder abordar este diplomado para profesionales de la salud. Creo que a lo largo de nuestra formación siempre nos han enseñado cómo debemos de contener, cómo debemos de poder apoyar a las demás personas, pero en muchas ocasiones nos dedicamos poco tiempo hacia nosotros mismos, hacia esta propia concepción que se tiene sobre la salud mental. Aunado a ello de que pues la salud mental forma un elemento importante y un componente esencial de la salud propiamente. Pues primero, con este contexto, pues vamos a iniciar esta sesión que tiene por título Concepciones de la salud mental. Cuando hablamos de las concepciones de la salud mental, primero resulta importante poder comprender de manera muy particular el concepto que plantea la OMS de manera muy particular sobre salud. Y de hecho creo que esto ya es muy conocido por cada uno de nosotros, donde la salud pues se define como un completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Y es aquí, bajo este propio concepto que plantea la Organización Mundial de la Salud, pues es un completo estado de bienestar. Es decir, estar bien, pero estar bien con quién, de manera individual, pero también de manera colectiva. Y es entonces a partir de esta propia concepción que surge la propia definición de salud mental, que pues puede ser definida como un estado de bienestar emocional, psicológico y social, que de manera directa va a afectar cómo pensamos, cómo nos sentimos, pero también cómo actuamos. Es decir, no solamente tiene que ver con algo individual, sino también tiene que ver con algo colectivo. Y a partir de estos elementos, pues surgen diversas concepciones del propio concepto de salud mental. El propio concepto ha variado, ha tenido diversas ideas, diversos postulados a lo largo del tiempo, lo cual ha permitido de alguna manera que hoy en día la salud mental pueda ser un elemento importante de la salud pública, de la salud como tal, pero también un elemento importante para el desarrollo social de los seres humanos. A lo largo de esta sesión, vamos a poder abordar o analizar las concepciones de salud mental en la atención integral. Siempre cuando hablamos de la atención integral, implica velar por la cuestión física, mental y social de las personas, y no solamente centrarnos en un solo elemento, sino en una concepción completa, holística, integral. Sin embargo, las propias concepciones que se tienen sobre salud mental han cambiado, han evolucionado a través del tiempo. Y es donde, a través de esos elementos que nos van a permitir a nosotros poder comprender la importancia de la salud mental. Inicio con esta imagen y me gustaría que ustedes en este momento pudieran visualizar, sin que me lo mencionaran, que pudieran visualizar su entorno. ¿Qué está a su alrededor? ¿Dónde están en este momento? ¿Están trabajando, tal vez algunos de ustedes? ¿O algunos están en casa? Algunos están fuera de casa, en algún café. ¿En dónde están? Visualicen su entorno, visualicen qué es lo que los rodea de manera muy particular. Y tal vez nos vamos a identificar con cada una de las imágenes que están presentes aquí. Cada uno también tenemos diferentes formas de pensar, tenemos diferentes formas de actuar. Y entonces es a partir de esos elementos donde debemos de considerar que la propia salud mental pudiera estar determinada por el propio entorno donde nosotros nos desarrollamos. Resulta a veces que nos preocupamos, como lo señala esta imagen. Estamos preocupados de manera muy particular. Y hoy en día, y siempre se los digo a mis estudiantes, pareciera que normalizamos el término de decir, tengo ansiedad, me siento estresado. Entonces, son ideas o son concepciones que se tienen de manera muy particular sobre la salud mental. También debemos de reconocer que cada persona tiene diferentes formas de pensar, de actuar, de poder visualizar su entorno
de poder adaptarse a ello en función de los propios elementos o de las propias experiencias que ha tenido a lo largo del tiempo. Sin embargo, para algunas personas, este tipo de situaciones resultan conflictivas, es decir, que resultan un poco, pues de alguna manera, esas situaciones resultan estresantes para cada uno de ellos y que en muchas ocasiones no saben cómo afrontar. A lo largo de nuestra formación como profesionales de la salud nos han enseñado, hemos visualizado el proceso de muerte, hemos visualizado el acompañamiento que damos a cada uno de los familiares. Sabemos que tal vez el paciente tiene una enfermedad terminal. Sin embargo, cuando esas circunstancias están en nosotros de manera muy particular, pues resulta esto un poco complejo, difícil de enfrentar estas situaciones, y es ahí donde se ve alterada nuestra propia salud mental. Debemos de considerar entonces que cada uno de nosotros tenemos ciertas particularidades, ciertos elementos que nos van a permitir afrontar de manera eficaz y eficiente las diversas circunstancias que se nos están presentando y por lo tanto mantener un equilibrio directamente en nuestro entorno. Ahora bien, debemos de considerar también que si bien la salud mental es algo individual, también la salud mental está determinada por ciertos acontecimientos que pueden estar o afectar de manera directa o indirecta a cada uno de los integrantes que conformamos a eso que denominamos sociedad. De manera muy particular, por ejemplo, las guerras. Imagínense estar en un contexto donde no puedas salir ni de tu casa, no puedas convivir con los demás, siendo elementos necesarios y propios de la salud mental. Bajo esas condiciones, pues no hay un adecuado crecimiento, desarrollo de los seres humanos y por lo tanto esto puede tener efectos negativos directamente en nuestra salud. El otro punto que debemos de considerar de manera muy particular es la violencia. Y aquí me gustaría hacer la precisión que la violencia no solamente concebida desde la parte de la violencia física, sexual, psicológica que pudieran experimentar las mujeres, sino también la violencia que están ligadas a las cuestiones de seguridad en el medio del cual nosotros nos estamos desarrollando. Dado que en muchas ocasiones nos encontramos en circunstancias o en espacios donde la seguridad no es la adecuada. Y a veces nosotros lo expresamos y decimos, no, es que me siento inseguro, no puedo salir a la calle, no puedo estar bien, no puedo disfrutar como antes lo hacía. Entonces son dos concepciones muy importantes desde la vinculación, en este caso, de la violencia, las guerras y resultan punto de interés que afectan de manera directa nuestra salud mental. Ahora, me gustaría también señalar de manera puntual que las pandemias tienen un impacto negativo directamente en nuestra salud. Las pandemias, y voy a ser muy preciso, todos recordamos ese año 2019, casi finales del año, diciembre del 2019, principios del 2020, donde surge la pandemia por COVID-19. Y es entonces donde nadie estaba, pues de alguna manera, preparado para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y ahora bien, no solamente fue el hecho de que nos estábamos enfrentando a algo desconocido, sino también de que estábamos próximos a experimentar algo que que se denominó cuarentena, que en realidad no fue una cuarentena, duró bastante tiempo de manera muy particular. Y esto con la finalidad de evitar la propagación directamente de cada uno, en este caso, del virus. Sin embargo, el reto no solamente estuvo ahí, de que estuviéramos en casa, de que nos fuéramos a este resguardo, sino el hecho de convivir de manera directa en casa con cada uno de los integrantes de nuestra familia. En mi caso, como docente, me tocó experimentar, donde a veces escuchaba a la mamá que podía decirle al hijo que tenía que ir por las tortillas, que tenía que hacer esto, que tenía que limpiar, el hermano que también quería la computadora, todos estaban en la misma casa.
Y creo que si ustedes hacen una reflexión de su vida, de su día a día, se van a dar cuenta que difícilmente estamos todos reunidos en un mismo momento en casa. Por lo regular, hasta que regresamos a casa después de haber trabajado, pues nos reunimos todos en casa, convivimos, platicamos, pero hoy en día también estamos a través del uso de la tecnología, ¿no? Para mí, tal vez si mi mamá, mi papá está muy lejos, puedo mandar un mensaje, ese tipo de situaciones. Pero el convivir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de alguna manera, pues causaba cierto conflicto en casa. Y entonces este tipo de situaciones también nos enseña o tuvo un impacto de manera particular en la cuestión de nuestra salud mental. Otro elemento que resulta importante tiene que ver con el cambio climático. Hoy en día estamos experimentando una evolución muy drástica en las cuestiones del cambio climático que repercuten de manera directa en nuestra salud mental, que repercuten en nuestro estado de bienestar. Debemos de considerar, por ejemplo, hoy y de manera muy particular ahorita, yo radico en el estado de Campeche, Ciudad del Carmen, Campeche, y ahorita se acaban de suspender actividades dado que se avecina una tormenta eh, de lluvia, entonces ese tipo de situaciones también afectan porque tenemos que andar corriendo de un lado a otro tipo de situaciones que pudieran tener, ¿no?, un impacto directamente en nuestra salud mental. También, y entonces es aquí donde surge de manera muy particular la cuestión de dónde estamos en cuestión de salud mental, no, lo cual nos permite realizar una reflexión de manera puntual, precisa, de manera individual, pero también de manera colectiva. ¿En dónde estamos? Somos profesionales de la salud. La pregunta es, ¿se atiende la salud mental desde la cuestión de políticas públicas, desde la atención de promoción, de educación y promoción para la salud, desde la parte de los tratamientos, se realiza un diagnóstico oportuno de las enfermedades? Pues, y esto implica retos, implica muchos desafíos de manera muy particular cuando hablamos de salud mental. Creo que tenemos un reto enorme, tenemos mucho que hacer de manera precisa, tenemos muchas actividades que realizar. Pero ahora bien, ¿cuál es el estado actual de estas enfermedades o de estas cuestiones de salud mental? Primero, debemos de considerar que hubo un aumento en los trastornos, entre los trastornos mentales mucho más comunes. Hoy existe una alta prevalencia de depresión, de ansiedad, de estrés crónico, y lo cual ha aumentado, ha estado presente, claro, a lo largo del tiempo. Sin embargo, a partir de la pandemia, como que se le puso mayor atención directamente a este tipo de padecimientos. Y el panorama no cambia desde la cuestión mundial hasta el México de manera muy puntual. La parte estadística no cambia, sigue prevaleciendo la depresión, la ansiedad y el estrés. Hoy normalizamos este tipo de situaciones, es decir, ay, me siento estresado, ¿sí? Pero también utilizamos diferentes estrategias de afrontamiento. Debemos de recordar que la ansiedad y la depresión aumentaron un 25% a nivel mundial, considerando que la estadística se tiene en función de las personas que asisten o que demandan una atención. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas que no lo saben, que no asisten, por lo tanto no forman parte de la estadística y por lo tanto este dato pudiera representar algo mayor? Entonces, es aquí cuando hablamos de manera puntual con el aumento de los trastornos mentales. El siguiente punto a considerar es brechas en el acceso a la atención. A nivel mundial, se destina el 2% del presupuesto de manera directa hacia las cuestiones de salud mental. Pero lo más complicado es que gran parte de ese presupuesto se destina de manera precisa a cuestiones que tienen que ver con tratamientos y la cuestión psiquiátrica. Sin embargo, debemos de considerar que también muchas de las personas que pudieran padecer un trastorno no tienen el acceso a estos servicios. Y entonces debemos de considerar que esto repercute en la calidad de vida de cada uno de ellos.
En México, por ejemplo, esta brecha se agrava en zonas rurales o marginadas. Esto tiene un impacto negativo directamente si de por sí la persona en su contexto, en su entorno, no tiene los recursos para poder estar bien. Si le sumamos las cuestiones de salud mental, pues obviamente esto va a tener un impacto negativo, perdón. Y entonces esto hace que la persona pues sea mucho más susceptible a morir a una edad temprana. Entonces existe una brecha en cuestión de los accesos de servicio, de atención, de servicios de salud mental. La otra cuestión es cómo concebimos socialmente esos aspectos que están ligados a la salud mental y a la cuestión de ver la salud mental como un elemento importante de nuestra salud. Y siempre la pregunta que yo realizo es, ¿cuántos de nosotros hemos tenido o hemos realizado la visita al psicólogo en el último año? Y no necesariamente porque tengamos un problema, sino más bien para poder tener claridad en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, poder tener claro estas particularidades. Sin embargo, que en muchas ocasiones resulta un poco complejo el hecho de que yo diga, yo tengo depresión. Y la palabra que siempre utilizamos es que está loco. Y entonces vienen esas cuestiones de estigma y la falta de educación emocional. La educación en salud mental aún es insuficiente en las escuelas y los espacios laborales. Debemos de priorizar la salud mental como un componente esencial de nuestra propia salud. Pero a veces ni en el ambiente laboral tenemos esta cuestión o esta estabilidad de la salud mental. Entonces, las cuestiones de estigma y hasta la propia discriminación que pueden existir en este tipo de elementos. A raíz de la pandemia, dentro de las poblaciones que se vieron mucho más afectadas fueron los profesionales de la salud, los propios trabajadores que estuvieron atendiendo a los pacientes con COVID, que vivieron el proceso de muerte, que estuvieron en ese contacto directamente con ellos. El impacto fue mayor en comparación con las personas que no realizamos ese tipo de actividades. Ahora bien, los trabajadores de la salud pues se enfrentan no solamente a situaciones individuales, sino también a situaciones colectivas, al proceso de muerte, al decir que, por ejemplo, una persona pues ya no podemos hacer, hay que dar una muerte digna, todo ese tipo de situaciones también repercute, aunque pareciera que no, sí tiene un impacto. La otra cuestión está ligada directamente a los jóvenes. Los jóvenes están en esa etapa de transición entre la adolescencia y la etapa adulta, donde se ponen en juego de manera diversa la cuestión de las dificultades académicas que pueden experimentar. Es decir, muchos de ellos salen de sus hogares, se van a otras ciudades para poder formarse de manera profesional, pero también en muchas ocasiones no saben estar solos y entonces presentan dificultades para manejar sus emociones. Debemos de considerar entonces que esto los hace mucho más vulnerables a ciertos padecimientos como puede ser la ansiedad, la depresión o hasta el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, son grupos que requieren atención, son grupos que deben de atenderse y que deben de priorizarse para poder ayudar a la mejora de su salud mental. Otro de los criterios que debemos se debe de considerar ese tipo de situaciones están ligadas directamente al avance en políticas y enfoques comunitarios. Que realmente se pueda realizar un programa que tenga un impacto directo en la comunidad, que tenga un impacto directo en la sociedad, que tenga impacto en ese grupo que requiere mayor atención. Si en la diapositiva anterior estábamos hablando que dentro de los grupos, el personal de salud y los jóvenes resultan grupos prioritarios, esas acciones o estos enfoques se tienen que ver de manera puntual reflejados en ese tipo de acciones. Tenemos en México el programa de acción específico en salud mental y adicciones 2021-2024. Hoy en día también ya se está trabajando en una nueva actualización directamente sobre este programa, pero
que el enfoque vaya no solo a lo curativo, sino a lo preventivo, que permita visualizar el impacto directo en el individuo, en la familia o en la comunidad. Y entonces es aquí donde este enfoque pues resulta complejo, ¿no? Porque en muchas ocasiones las políticas públicas, los programas específicos se realizan bajo una sola perspectiva y no toman en cuenta todos los componentes o todos los elementos que rodean al sujeto y que van a determinar la salud o la enfermedad. Y entonces por eso resulta una dificultad al momento de ejecutar esos proyectos, que realmente se tenga un resultado adecuado y pertinente. Y entonces, a través de estos puntos que acabamos de analizar, reflexionemos, ¿por qué es importante hablar de salud mental? ¿Por qué es importante considerar la salud mental como una prioridad de la salud pública? ¿Realmente merecemos enfocar nuestras acciones, nuestros conjuntos de actividades de manera puntual hacia la salud mental? Y de alguna manera poder nosotros considerar estos elementos como una prioridad. Y hablemos de salud mental bajo dos elementos importantes. Uno, como sujetos, como personas que vivimos, es decir, que podemos experimentar las situaciones de nuestro entorno, que podemos nosotros de alguna manera, tenemos una forma de pensar, actuamos, pero también la otra, desde nuestra postura como profesionales de la salud. ¿Qué estoy haciendo yo para poder contribuir a la salud mental? ¿En dónde estamos en cuestiones de salud mental? ¿Cómo está nuestro propio ambiente? ¿Cómo me llevo con mis compañeros de trabajo? ¿Cómo atiendo a los pacientes? ¿Cómo fomento la salud mental en el entorno donde estoy? Y es momento de analizar. Y esos debemos de considerar también que incluye nuestra familia, incluye a nuestros amigos, incluye a nuestra pareja. Son elementos que al conjugarse van a influir de manera directa en nuestra salud mental. Y es aquí donde resulta una prioridad hablar de salud mental desde ese enfoque comunitario, desde ese enfoque integral, desde ese enfoque holístico, pero desde ese enfoque que nos permite a nosotros no solamente dejarlo en cuestión teórica, sino llevarlo de manera práctica. Yo les preguntaría, ¿cuántos de ustedes se han dedicado hoy en el transcurso del día 5 minutos a ustedes mismos? ¿Cuántos de ustedes se han sentado a disfrutar su desayuno, por ejemplo, su comida, tal vez ahorita están comiendo? Pero en muchas ocasiones estamos atendiendo situaciones del trabajo, estamos atendiendo esto, lo otro, y estamos comiendo, estamos corriendo, estamos haciendo miles de cosas. Tranquilo, hay que darnos nuestro espacio, nuestro momento. Hablemos de salud mental. Y digo hablemos, pero hagamos la salud mental. No solamente podamos decir la cuestión de poder nosotros de alguna manera contribuir, sino también que podamos nosotros tener este tipo de situaciones que puedan permitirnos fomentar nuestra salud mental. Entonces, teniendo este panorama como contexto, estas ideas planteadas de dónde estamos en cuestiones de salud mental, resulta que bajo esos criterios, esos términos que tenemos en ese momento, debemos de considerar entonces que también, pues, bajo esos criterios, esos elementos que yo les expuse, la salud mental se ha convertido en uno de los temas más importantes de la salud pública. Hoy hablar de salud mental no es un tema de moda, es una prioridad de la salud pública. ¿Y por qué? Porque tiene una alta carga global de la enfermedad, tiene un impacto directo en nuestra salud. Ahora bien, estos elementos o esto nos permite también a nosotros poder visualizar que urgen políticas en salud mental.
urgen políticas sociales que realmente puedan atender las necesidades que requiere esa sociedad, ese individuo, esa familia, en esa comunidad, que se adapten a las características y a las condiciones donde el sujeto nace, crece, se reproduce y muere, que tomen cada uno de estos elementos. Y entonces es ahí cuando podemos nosotros hablar que estamos fomentando la salud mental. Y bajo estas mismas ideas, esos mismos pensamientos, postulados que les he presentado hasta este momento, y atendiendo de manera precisa el tema, concepciones de la salud mental, no hay salud sin salud mental. Y vuelvo a hacer hincapié de que desde el propio concepto de salud es un completo estado de bienestar físico, mental y social. Por lo tanto, la salud es un aspecto primordial de bienestar y el desarrollo de los individuos, las sociedades y los países. El que yo me sienta bien, pues va a tener un impacto positivo en la sociedad. En el país, si ustedes se preguntan, ¿por qué en el país? Si yo tengo un trabajo, el que yo tenga muy buena salud mental o tenga salud mental, pues va a evitar que yo trabaje de manera adecuada y pertinente con mis compañeros, que sea productivo económicamente, que pueda tener un impacto directamente en la sociedad, en la economía. Y es ahí contribuyo de manera directa en el desarrollo de un país. También debemos de considerar que el padecer o el tener una enfermedad mental no solamente afecta a quien lo padece, afecta también a la familia, afecta a las cuestiones económicas y por lo tanto hay un impacto individual, familiar, comunitario y social. Y es aquí donde debemos de considerar que la salud mental es fundamental en cada uno de nosotros. Y como tal, pues cuando hablamos de salud mental, escuchamos diferentes discursos, diferentes definiciones, diferentes elementos que de alguna manera, pues pueden estar o incluir de manera clara, precisa y concisa la cuestión de salud mental. Sin embargo, debemos de recordar que existen diferentes enfoques de la salud y de la enfermedad, dependiendo el ámbito donde nosotros nos estemos desarrollando desde la salud pública, desde la filosofía, la psicología, la antropología, la psiquiatría, la salud mental puede ser concebida de diferentes maneras. Sin embargo, un elemento clave es el bienestar del individuo con su entorno. Y es ahí donde debemos de tener mayor eh, importancia de poder nosotros articular para poder tener este tipo de salud mental. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, tengan algún comentario respecto a los planteamientos que les he señalado. ¿Tienen alguna inquietud, algo que quisieran comentar? Estamos bien. En el chat no tenemos nada, maestro, y tampoco en la parte de Facebook. Bueno, ¿alguien abrió el micrófono? Le cedo la palabra. Todo bien, claro. Gracias. Gracias a usted. Bien, entonces creo que vamos muy bien. Vamos a entrar ahora sí en materia de cuáles son estas propias concepciones o cómo ha sido analizado la cuestión de la salud mental. Si bien que me permití realizar este preámbulo, este contexto, poner de dónde surge la importancia de poder analizar las cuestiones de salud mental. Ahora, bien, debemos de considerar, y si ustedes lo acabamos de ver ahorita en la lámina anterior, que la salud mental puede tener diferentes concepciones. Debemos de considerar entonces que la evolución de la salud mental ha tenido un avance magnífico, estos avances científicos, tecnológicos que se pudieran presentar, que han contribuido a la mejora de la salud mental, la propia concepción de lo que es la salud mental,
pues tiene diferentes aristas, dependiendo de dónde lo estemos visualizando. La primera concepción, y en la cual se ha centrado muchas cuestiones, es en esa concepción biomédica de la salud mental, que tiene una explicación como desde el cerebro hay una alteración que se está produciendo de manera puntual. Analicemos un poco qué nos dice sobre esta concepción biomédica de manera muy particular. Bajo esta concepción biomédica de la salud mental, la salud mental se concibe o que está ligada directamente al cerebro y por lo tanto la enfermedad es el producto o la conjugación de factores anatómicos, fisiológicos o de entidades externas que afectan el funcionamiento orgánico. Y vean, toma en cuenta aspectos externos, pero también toma ligados directamente a que tienen un impacto de manera puntual y precisa en el cerebro de los sujetos. Y entonces, la intervención, por lo tanto, en estos elementos está orientada a la curación, a algo que tenemos que arreglar de manera anatómica y fisiológica, no tanto a los factores que pudieran condicionarlo, sino a algo que podemos nosotros tener, a una alteración de nuestro cerebro. Y por lo tanto, esto va a determinar nuestras conductas y nuestros comportamientos. Pero nos estamos refiriendo a algo mucho más fisiológico, a nuestro cerebro. Por eso es una concepción biomédica. Estas son las primeras concepciones que se han hecho y que de alguna manera han permitido pues tener un abordaje de la salud mental. También, bajo esta cuestión biomédica, la concepción de la salud mental se puede definir a través de ciertos elementos. Primero, la reducción de lo mental a un proceso biológico. La ausencia de enfermedad como criterio de normalidad. Es decir, que si nosotros no padecemos alguna enfermedad, pues somos normales. Y entonces aquí surge esta parte del concepto de normal y anormalidad. Y esta reducción de lo mental a un proceso biológico. Si existe alguna alteración, pues es porque hay un impacto directamente en nuestro cerebro, algo biológico de manera puntual. Gracias a la ayuda de su médico, logró ascender en su carrera. El éxito llegó con Ahora bien, la enfermedad mental en el enfoque biomédico es una manifestación de desórdenes en diferentes procesos cerebrales que mediante el funcionamiento, que se medían mediante el funcionamiento psicológico. Es dentro de las concepciones que se tienen sobre la salud mental. La intervención se debe de ver o se debe de centrar de manera puntual específicamente con profesionales que puedan atender esos trastornos mentales, que son, en este caso son especialistas específicamente en la salud mental y que nos permitan tener una intervención para poder recuperar nuestra salud mental. Esa es una de las primeras concepciones que se tiene sobre la salud mental, la parte biomédica. Ahora bien, llegamos a esta cuestión de lo mental como conducta y cognición, la concepción del comportamiento de la salud mental. Dejamos por un lado la cuestión biomédica, ahora nos vamos a centrar a la conducta y a la cognición. Es otra concepción que se tiene propiamente de la salud mental. Cada una de estas tiene aportaciones, tiene enfoques de manera precisa que nos permiten comprender de alguna manera la importancia de la salud mental. Cada una es muy importante, podemos analizarlas de diferentes perspectivas y que nos van a permitir a nosotros poder construir estas cuestiones de manera puntual sobre salud mental. Ahora analicemos esta parte de la conducta y la cognición. Es a partir entonces de la década de los 70 que se presenta un cambio en los perfiles de mortalidad en los países en desarrollo. Quedan atrás la presencia de enfermedades infecciosas y ahora resulta, o dan como resultado de manera puntual,
las enfermedades crónico-degenerativas. Hoy en día tenemos una alta prevalencia y un impacto sobre estas enfermedades que repercuten de manera directa en las cuestiones de nuestra salud mental. Y es aquí donde bajo estas propias concepciones de las enfermedades crónico-degenerativas, pues las investigaciones y los investigadores se centran de manera muy puntual en analizar esos factores de riesgo ambientales, el entorno propiamente, y comportamentales asociados a los propios problemas de salud de la vida contemporánea, dando como paso a una nueva concepción directamente de la salud e enfermedad, esto como producto de algo comportamental. Es decir, se toman en cuenta todos los factores que pudieran condicionar los factores de riesgo ambientales que pudieran condicionar la salud o la enfermedad. Pero algo muy importante, a los problemas de la vida contemporánea. Y de la vida contemporánea nos estamos refiriendo cuál es nuestro estilo de vida actualmente. ¿Qué estamos haciendo? Hacemos actividad física, llevamos una alimentación adecuada, que pudiera determinar la salud o la enfermedad. Ahora bien, bajo este criterio, desde la cognición, nos logramos visualizar cómo las personas se comportan. Y a través de este comportamiento que van a tener, van a determinar tanto su salud y su enfermedad. Pudiéramos decir que estamos asumiendo la responsabilidad de nuestra propia salud. ¿Cómo me comporto? ¿Qué es lo que hago yo? Y que va a determinar la salud o la enfermedad. Y es aquí donde estos comportamientos van a estar ligados de manera precisa a las cuestiones de hábitos de vida saludables, dando como resultado un comportamiento adecuado o inadecuado. Y estos hábitos de vida saludables, por ejemplo, ligados a las cuestiones de actividad física, a la alimentación, a las cuestiones de ocio de manera particular, hasta dónde yo voy a asumir y estoy asumiendo la responsabilidad de mi propia salud. Surge bajo estos postulados, surge el concepto de estilo de vida, que puede ser concebido como aquellas formas sociales y culturalmente determinadas de vivir para que se expresan en conductas como practicar deporte, las cuestiones de alimentación, la evitación del consumo de cigarrillos, alcohol, drogas, entre otros. El estilo de vida. Entonces, eso es las cuestiones de comportamiento y que van a repercutir de manera precisa y puntual en las cuestiones de nuestra propia salud mental. Debemos de considerar entonces que existen pues estas variaciones, estos elementos que pudieran tener un impacto positivo o negativo en nuestra salud. Y esto está ligado de manera puntual a las cuestiones de las enfermedades crónico-degenerativas. Hoy en día, pues indagamos si la persona realiza ejercicio, si la persona puede tener una alimentación adecuada, que esto permita tener de alguna manera pues estas conductas, estos comportamientos sobre sobre su salud, ¿no? Cuestionamos mucho esta parte al momento de hablar directamente sobre la salud mental. Por lo tanto, bajo este mismo punto que tiene que ver con la conducta y la cognición, surgen dos concepciones importantes. Esas dos concepciones que nos permiten a nosotros poder comprender qué es lo que hace la persona y por qué lo está haciendo. Desde la parte conductual se propone en esta cuestión a una psicología centrada en términos de estímulos y respuestas, de tal modo que toda conducta está determinada por un estímulo y una respuesta de manera puntual. Y la parte cognitiva a esas estructuras, a esos procesos que van a determinar cómo la persona se siente, piensa y se comporta. Dos elementos importantes que tienen que ser considerados
y que impactan de manera directa en la propia concepción que se tiene en la salud mental. Y a veces esto lo hacemos de manera, no sé si consciente o inconsciente, porque a veces sabemos que eso no lo debemos hacer y lo hacemos, pero estamos asumiendo también ese posible beneficio o esa repercusión que se pudiera también tener directamente en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, somos conscientes de nuestra propia salud mental. Entonces, por lo tanto, a diferencia del enfoque biomédico, aquí en el cual la normalidad está definida como la ausencia de trastornos mentales, aquí desde el enfoque conductual y cognitivo, la normalidad se entiende como un proceso de adaptación de comportamiento individual a un conjunto de modelos de comportamiento y de pensamiento que se presentan como universal. Es decir, ya no estamos hablando de manera a algo biomédico, sino ahora algo mucho más colectivo, mucho más social, que va a tomar en cuenta esos factores que pudieran condicionar la salud mental. Hablamos desde la parte biomédica, hablamos desde la parte cognitiva de esa percepción que se tiene directamente, esa concepción sobre la salud mental, pero también ahora resulta interesante poder considerar lo mental como como emergente social, las raíces socioeconómicas de la salud mental. Diferentes enfoques, diferentes vertientes, pero van encaminadas hacia un solo fenómeno en particular, las cuestiones de salud mental. Para ello, cuando hablamos de esos aspectos socioeconómicos que pueden determinar la salud mental, resulta importante retroceder en el tiempo y retomar algunos elementos ligados a las cuestiones de salud mental, de educación y promoción para la salud, específicamente en la promoción para la salud. Y uno de los documentos clave en cuestiones de promoción de la salud es aquello que está ligado a la Declaración de Alma-Ata, lo cual constituye un elemento crucial para la consolidación de este llamado modelo socioeconómico, ligado principalmente a la promoción y la protección de la salud establecidos en esta declaración, lo cual va a repercutir de manera directa en el desarrollo económico y social para alcanzar la calidad de vida y alcanzar la paz de manera. Ya se han hecho políticas, lineamientos, declaraciones que han permitido consolidar la salud en términos generales, pero de manera específica en la cuestión de la salud mental. Y entonces, bajo estas concepciones, se tiene también el propio concepto de modo de vida, que es una noción de cómo una instancia determina en los procesos de salud de enfermedad. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos con nuestro entorno? ¿Qué estamos haciendo en beneficio individual, pero también en beneficio colectivo? Y este modo de vida está mediado por el estilo y las condiciones de vida, de tal manera que la salud del sujeto no depende ya exclusivamente de las decisiones y comportamientos, sino de las posibilidades concretas para poder tener una vida sana. Y a mí esto me causa mucho conflicto, y digo algo de manera muy personal, porque a veces nosotros le decimos a nuestros pacientes, tiene que llevar una muy buena alimentación, tiene que hacer eso, tiene que dejar de consumir eso, tiene que... Sí, y a veces, de acuerdo a sus condiciones en el entorno, pues son los únicos, el único acceso a esos alimentos que tienen. Son los únicos alimentos que puede consumir o que tiene en ese momento, en su lugar. Y entonces, pues sí, pues en modo de vida, ligado al estilo y las condiciones de vida que pudiera tener. Le pides que compre esto, no tiene los recursos económicos. Y eso, de alguna manera, tiene un impacto de manera puntual en nuestra salud mental. Y es aquí donde surgen esos propios conceptos: modo de vida, condiciones de vida, estilo de vida, y para tener de alguna manera algo que le vamos a llamar vida sana. Tiene un enfoque mucho más amplio, ya no solamente ligado a las cuestiones
de algo cerebral, ya no ligado de manera muy puntual a algo que tiene que ver con algo cognitivo, sino también con el entorno. Cambia la propia concepción de la salud mental. Y es donde surge este enfoque, el enfoque socioeconómico, que pues incluye a la salud mental a partir de esta relación entre los individuos y las estructuras socioeconómicas que pudiera presentar. Y dice estructuras socioeconómicas porque tiene que ver las cuestiones individuales, familiares y colectivas, desde la escuela, el trabajo, las cuestiones, si es una persona económicamente activa, que tiene el acceso a los servicios de salud, que se relaciona con los demás, todo ese tipo de situaciones en su conjunto ahora van a determinar la propia salud mental y también en términos generales las cuestiones de salud o enfermedad. Y por lo tanto, cambia la nueva concepción de cómo tenemos que abordar de manera puntual las cuestiones de salud mental. Bajo estos propios elementos, pues para mejorar la salud mental se requieren políticas y programas con carácter multisectorial. Y aquí también, pues surgen ciertas controversias, porque en muchas ocasiones gran parte de los programas que se realizan no están aterrizados de una manera adecuada, pertinente, y no llegan a tener el alcance que deberían para el cual fueron diseñados. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no se toman en consideración las propias características del entorno. Y entonces, pues también debemos de considerar que pues cada contexto, cada grupo social, cada grupo, pues tiene ciertas particularidades. Pero es ahí donde nosotros como profesionales de la salud, médicos, enfermeras, psicólogos, tenemos que conocer nuestro entorno para poder nosotros aterrizar estas políticas públicas, estos programas que permitan de alguna manera, pues, la prevención y la promoción específicamente de la salud mental. Porque en muchas ocasiones, pues sí, los programas están muy bien escritos, están muy bien definidos, tienen metas, acciones y todo, pero a veces no se toman en cuenta o es difícil de aterrizar de acuerdo a los contextos en donde nosotros nos estamos desarrollando. Y de tener todo este enfoque, un enfoque mucho más integral, mucho más abierto, un enfoque mucho más completo que permita pues brindar una atención holística a cada uno de nuestros sujetos. Y entonces debemos de considerar que también estas propias intervenciones que se pudieran realizar en pro de la salud mental requieren tomar en cuenta pues, las diferentes características que lo que yo les mencionaba del entorno, las políticas públicas, poderlas articular y poder tener un impacto directo entre los factores de riesgo y también los factores de protección, que van a ser fundamentales para poder hablar de salud mental. Cuando hablamos de salud mental, entonces podemos tener diferentes ideas, diferentes concepciones que se pudieran visualizar. Uno desde la parte mucho más fisiológica, anatómica, otro desde la parte de manera directa que está ligada a esta parte cognitiva y la otra parte ligada a algo mucho más socioeconómico. Tenemos las tres percepciones o las tres concepciones que se pudieran tener en cuestión de la salud mental. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, alguna aportación que quisieran realizar sobre esto que se ha discutido. Creo que no hay dudas, creo que todo ha quedado perfectamente claro. Entonces, creo que adelante, Cristal. Hola, buena tarde. Pues Buena tarde. antes de todo, muchas gracias.
el tema del día de hoy es muy interesante y pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que nos comentaba desde un inicio, ¿no? De que no hay salud sin salud mental, que es un trabajo colaborativo entre varios profesionales de la salud y que justo creo que estamos viviendo en un momento histórico en el que la salud mental se está tomando como prioridad. Si bien de repente escuchamos los comentarios de, no, pues ahora resulta que todos tienen depresión, ¿no? O está de moda que el burnout, así, pues no es que esté de moda o que sí, ¿cómo podemos decirlo, no? Pero justo se está visibilizando, se está quitando toda esta parte del tabú de la salud mental, de que pues yo no voy porque van a decir que estoy loco, ¿no? Y creo que en esa parte la juventud es quien está destapando todas estas situaciones que por muchos años han estado escondidas, que pues no se trataban, no se identificaban, ¿no? Pero creo que en esta etapa se está visualizando con más claridad y pues eso nos compromete a nosotros como profesionales de la salud en poder tener las herramientas necesarias para orientar, ¿no? Ya sea a nuestros pacientes, específicamente yo ahora también me encuentro en la parte de la docencia, entonces pues trabajo con adolescentes, ¿no? Y pues estamos en esa brecha de que son alumnos que estudiaron o bien la secundaria, la preparatoria en la pandemia de COVID-19 y pues justo no solo traen arrastrando temas académicos, ¿no? Sino temas en la parte de la salud mental muy, muy importantes o con algunas alteraciones que pues van a desbalancear por ahí todas las demás esferas y entonces justo tomar este tipo de diplomados nos ayudan a poder tener esas herramientas y poner un granito de arena y pues poder guiarlos, ¿no? Tanto a pacientes como a estudiantes. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu comentario. Coincido perfectamente contigo. Tenemos un reto enorme y no hablo desde la parte individual como persona, pero también como profesionista. Nos estamos enfrentando y creo que con eso inicia el momento cuando les empecé a hablar de salud. A veces normalizamos y a veces no, ya me siento estresado, ya tengo ansiedad, ya tengo depresión. No es que esté mal, simplemente hay que de alguna manera poder dotar a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes de poder tener esas herramientas para poder enfrentar las diversas situaciones de la vida. Creo que gran parte de nosotros nos tocó otro momento, otras circunstancias, y hoy en día tenemos otras cualidades y otras situaciones de manera totalmente diferente, bajo las cuales tenemos que estar, pues nosotros también preparados para poder enfrentar este tipo de situaciones. Resulta muy interesante que también nosotros podamos estar en esa apertura de poder seguirnos formando en las cuestiones de salud mental. Vuelvo a insistir, la salud mental ha existido, sin embargo, tal vez no se le había dado el enfoque, la prioridad que surge a partir de la pandemia, donde, bueno, ahora hay que darle mayor enfoque a las cuestiones de salud mental. Pero sí falta muchas circunstancias, se los puedo asegurar, mucho que trabajar sobre esta cuestión de salud mental. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna aportación que quieran realizar. Adelante. Ela. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Excelente tema. Realmente que voy en un gran tráfico y el tema me ha hecho hacer una retrospección de la pandemia. Y quiero comentar que creeré yo que en todos los países, pero en mi país, Honduras, por ejemplo, se nombró, se le dio la permanencia al personal que estuvo trabajando durante la pandemia. Esas personas ya están nombradas en instituciones del Estado. Excelente por ellos, pero pensando en este tema, y lo he venido escuchando muy detenidamente todo lo que usted hablaba,
de nuestro entorno laboral. Dentro de la pandemia no hubo tiempo ni siquiera para poder entrenar a la gente, sino que se empezó a contratar al personal y bueno, he podido tener conversaciones con algunas de las personas que participaron durante la pandemia y cuentan cosas terribles, como ellos sufrieron pánico, ¿verdad? Porque su vida estaba expuesta realmente en ese momento. Entonces, ahorita la reflexión es, no ha habido una etapa de sanación, si le podemos llamar de esa manera, de ese momento histórico que fue enfrentarse a una pandemia. Muchas de las colegas estaban recién, bueno, hubo gente que entró a desempeñar funciones sin tener el título. Es decir, que estaban recién saliditas de la academia y ya las introducen y las someten a esa gran presión. Ahorita que lo escuchaba me puse a pensar, no ha habido un momento de poder hacer esa catarsis de esos momentos, sino que estas personas están nombradas y la vida continúa y aquí no pasó nada en la pandemia, 2019, 20, lo que haya sido. Y pudiéramos decir que en relación a la salud mental, estas personas están todavía con ese trauma y seguimos avanzando y queremos que la enfermera, que el enfermero sea empático, comprenda al paciente, todo el contexto de atención, no solo hospitalario, sino que a nivel comunitario. Entonces, lo que usted decía, estoy totalmente de acuerdo. Definitivamente no nos miramos, no nos atendemos como clientes internos en las instituciones, sino que solo asumimos responsabilidades y vamos como sumando traumas en nuestra profesión. Pero definitivamente esas políticas públicas para podernos ayudar entre nosotros no las tenemos. Así que quería compartir este pensamiento, ¿verdad? Realmente las y los enfermeros sufrimos muchas situaciones que no logramos sanar, ¿verdad? Gracias por su ponencia. Gracias a usted por su comentario y de alguna manera, pues, es ese papel relevante de poder abordar la salud mental en los diferentes campos de acción. Adelante, maestro Gerardo. Sí, gracias. Muy amable. Adelante, gracias. Bueno, me da mucho gusto poder haber alcanzado, creo que gran parte de su presentación, doctor. Yo lo he escuchado en otras presentaciones y sus abordajes son así siempre pues sistemáticos, amplios y que bueno, aparte de que pues académicamente pues es alto su nivel, al mismo tiempo lo podemos entender en problemas como que es de salud mental, que es complejo, que tenemos que ir dejando los paradigmas y la manera de abordarlo que nos enseñaron en la escuela. Bueno, yo ya soy médico de algunos años, sobre todo el modelo biomédico, y que vamos llegando poco a poco a una concepción más social, como es la realidad. Y creo que usted lo señaló muy bien. Tenemos nosotros que ver los diferentes determinantes, no nada más los biológicos, los genéticos, y también no nada más los comportamientos, porque muchas definiciones de estilos de vida son nada más de comportamiento, como si cada quien escogiera cómo quiere vivir, y no es así. Y pues sí me gustó su exposición y yo nada más quisiera agregar un poquito que tal vez lo sepa usted muy bien y algunas partes, algunos compañeros de auditorio no, pero en estos días pasados del 25 de septiembre, toda la semana hubo a nivel mundial y en la OPS
particularmente, se llama cuarta reunión de la Comisión de Alto Nivel sobre Enfermedades Crónicas y Salud Mental. Porque a nivel mundial hay un consenso y una urgencia por atender, entendiendo bien el problema de salud mental. Y de ahí ya hay un documento, yo creo que en las siguientes semanas va a salir cómo lo conciben y luego qué recomendaciones hay, porque lo que dice la OMS y lo que dice la OPS, pues no son programas así obligatorios, sino ellos asesoran y orientan. Pero ellos parten de un diagnóstico de que es muy grave lo que está pasando. Hablan de una tormenta, porque como decía la compañera anterior, dicen que saliendo del COVID no hemos salido, estamos en la parte posterior al COVID. Entonces se nos van complicando con los problemas, las guerras comerciales, diferentes problemas. Son tantos que es difícil ya entender bien, estamos muy aturdidos, pero que ya en un problema de salud mental, así les llamamos, pues queda claro la ansiedad, la depresión, el suicidio, el burnout, las enfermeras tienen mucho eso, y tantos y tantos problemas, los accidentes hasta de tránsito están relacionados a eso. Entonces yo creo que esta conferencia que dio ahorita, con la plática que nos da, es muy oportuna, ligándola a este evento, a ver si luego hay oportunidad de revisarlo, porque ya hay una conciencia bien clara a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica de que no podemos dejar respondiendo de la misma manera a un problema tan grave, que afecta no nada más en la salud, sino en la economía. Muchos países no van a ser solventes, no van a ser sustentables, como les llaman, si no resolvemos este problema. No nada más en la producción, también la calidad de vida y el sentido de nuestra vida. Cualquier persona que haya pasado por una etapa de depresión, de angustia, o cualquiera sabe que eso no es vida, ¿verdad? Que podemos tener ciertas cosas, pero con un problema de salud mental, eso no es vida. Se vuelve es un tormento la vida. Entonces, yo agradezco su exposición. Ojalá que haya otra oportunidad para seguir ya en la parte aplicativa. Bueno, ¿cómo vamos a aterrizar esto? Ustedes en enfermería, otros en medicina, y bueno, y de la vida cotidiana, las personas que se les ofrece. Entonces, pues muchas gracias, doctor. Le agradezco mucho su exposición y felicitaciones por estas jornadas que organizan. Gracias, doctor. Al final de cuentas, siempre creo que desde donde estemos, de las diferentes aristas, de donde podamos apoyar y contribuir a la salud mental, pues va a ser un reto enorme. Adelante, Tiffany. Tiffany, no sé si puedas activar tu micrófono. Tu micrófono. Adelante, ya te escucho. Ok, pues saludos, buenas tardes a todos. Pues yo soy psicóloga de la ciudad de Campeche y pues me empezó a interesar el tema de la salud mental comunitaria. Mucho tiempo yo estuve inmersa y ahora sí que dedicada a la salud mental individual. Pues dando consulta y atención y acompañamiento a la población de manera individual, ¿no? Tanto de aquí de la ciudad de Campeche como de otras ciudades del país. Quisiera saber si me escucho, no sé si encendí mi micrófono. Sí, se escucha. Sí, te escucho perfectamente. Ok, muchas gracias. Y bueno, pues fue en estos últimos meses que empecé con este interés de voltear a ver a lo comunitario, ¿no? No sé si saben, pero aquí en la ciudad de Campeche tenemos los índices más altos de depresión y de suicidio. Entonces es un tema que ya es un tema grave de salud pública y, y pues yo este año comencé a trabajar a lo que es la Secretaría de Salud del Estado de Campeche, pues ya pude tener un acercamiento más a esta visión comunitaria, ¿no? Y actualmente siento que pues estoy empezando a madurar
como psicóloga en esta vocación, en esta carrera, y de repente fue como que un abrir los ojos a esta visión comunitaria que a pesar de que me abruma y me estresa un poco, siento que es responsabilidad, ¿no? De uno como profesional, como psicólogo, como doctor, como enfermero, como todos los trabajadores de la salud, el velar por este nuevo tema importante que es la salud mental. Sin embargo, también me he dado cuenta que no es nada más, esta visión de salud mental comunitaria no es nada más enfocarnos a los profesionales, sino también involucrar a la población, ¿no? A la comunidad en general en la responsabilidad de la salud mental. Y es ahí que yo buscando diplomados y cursos me encuentro con que me pareció muy oportuno y muy interesante y estoy muy feliz de haberlo encontrado. Y tengo pues todas las ganas de aprender porque es un tema nuevo para mí y que creo que me va a ser muy útil, tanto a nivel personal como profesional. Y pues bueno, veo que hay unos temas como que de enfermería, que es como que más enfocado en enfermería, pero pues yo espero pues poder estar, ¿no? Al nivel, a la altura de las clases. Y pues era mi aportación. Muchas gracias y mucho gusto. Gracias a ti por tu comentario. Y créeme que ahora yo siempre he dicho, y ahí existe una discrepancia porque gran parte del recurso que se asigna a las cuestiones de salud mental va enfocado a las cuestiones de tratamiento y no a las cuestiones preventivas. Entonces, a las cuestiones preventivas, cuestiones de educación y promoción para la salud. Y es aquí entonces donde tenemos un reto enorme de podernos, no solamente ahorita escuchando al doctor Gerardo y escuchando esta parte de estos nuevos lineamientos, estos puntos de vista que se pueden poner sobre la mesa de acuerdo a lo que plantea la OMS, la OPS, si bien establecen recomendaciones, nuestro compromiso ahora es poder estas recomendaciones trasladarlas de manera muy particular al entorno, poderlas adaptar y poder tener un impacto. Y creo que tú que estás ahorita en la parte comunitaria tienes lo más rico en cuestión de poder trabajar directamente con la comunidad, poderlos empoderar, poderlos fomentar estas cuestiones de la salud mental, poder establecer esas habilidades para la vida, esta parte de alguna manera que puedan repercutir de manera de poder tener una visión mucho más amplia, mucho más integral en las cuestiones de la salud mental, ¿no? También necesitamos expertos en cuestiones de salud mental, necesitamos personas que se puedan preparar en esta parte para que puedan realizar contribuciones significativas directamente en este rubro. Pues bien, voy a continuar con la presentación. No sé si hasta aquí me voy a permitir leer algunos comentarios. Gracias por compartir el conocimiento. En lo personal se me hace tan complicado entender esta parte de la salud mental porque es algo que se necesita una visión experta para poder brindar la atención que se requiere. Es claro, poder nosotros tener una visión mucho más precisa, mucho más clara sobre lo que se está visualizando, ¿no? Y eso también nos implica o nos representa un reto para nosotros de manera muy particular, ¿no? De poder continuar formándonos, de poder continuar capacitándonos en estas cuestiones de la salud mental y que de alguna manera permitan, pues, contribuir a hacer aportaciones significativas a la sociedad, a ese grupo, a ese individuo, que tengan un impacto de manera directa en nuestro estilo y también en nuestra calidad de vida. Y pues bueno, llegamos prácticamente a la parte final de esta presentación, teniendo algunos puntos finales sobre la presentación, teniendo algunos elementos que nos permitan a nosotros, pues, considerar la importancia de la salud mental, pues debemos de tener que tiene diferentes concepciones dependiendo de donde nosotros lo estemos mirando. Sin embargo, resulta muy importante que siempre vamos a velar por ese bienestar integral y del desarrollo social. Y algo que mencionábamos de manera muy puntual, la cuestión de los determinantes sociales que van a repercutir en la salud
y específicamente en la salud mental, aspectos que están ligados a la pobreza, a la desigualdad, a la violencia, a la exclusión, y que esto puede ayudar, pero también repercutir de manera negativa en la salud directamente de la comunidad. Se plantea entonces, bajo estos propios elementos, tener enfoques mucho más amplios, donde se entrelacen diversos profesionales que nos permitan a nosotros, pues, tener diferentes visiones, diferentes aportaciones, una visión mucho más completa, mucho más íntegra de lo que podemos nosotros hacer con la prevención y la atención comunitaria en las cuestiones de salud mental. No centrarnos de manera en algo individual, sino en algo colectivo. Y algo que debemos de velar siempre es esta cuestión de las políticas públicas, de las cuestiones, de la generación de los programas, de las políticas públicas que se pudieran tener de manera puntual, ¿no? Entonces, este impacto que necesitamos que de alguna manera pues trascienda, que no solamente se quede en papel, sino que también podamos tener en un beneficio directamente de la población. Maestro Daniel, no sé si se sigue viendo solamente en modo, no se ve completa, ¿verdad? Ya se ve bien, ya se ve Ok, bien. perfecto, gracias. Y por lo tanto, pues yo culminaría esta presentación de que cuidar la mente es tan importante como cuidar el cuerpo. La salud mental es la base del bienestar y de una vida plena. Y invitarlos de manera muy particular a esta cuestión de que seamos partícipes y que vayamos construyendo esta cuestión de salud mental. Y la salud, si yo me siento bien, voy a poder brindar una atención adecuada, pertinente, poder utilizar diferentes estrategias, diferentes mecanismos que me permitan enfrentar esas situaciones en el día a día, en la parte individual, con la familia, con los amigos y en la parte laboral de manera precisa, ¿no? Y que además, pues la salud mental es un proceso es algo que se va construyendo, es algo que nos va a permitir estar bien, y que de alguna manera es un complemento de la salud física, ¿no? Y que no existe salud si no hay salud mental, y que resulta importante comprenderla desde la parte individual, pero también en la parte profesional. Y pues agradezco de alguna manera cada uno de sus comentarios, sus aportaciones que han sido muy significativas para mí, pues para cualquier cosa que requieran. Aquí dejo mi correo electrónico y pues un saludo muy, muy afectuoso desde Ciudad del Carmen, Campeche. Pues de mi parte sería todo y en este caso pues quedo pendiente a cualquier comentario. Listo, maestro Daniel. Quedo pendiente para cualquier comentario. Sí, estaba yo visualizando la página de Facebook, que es donde lo estamos transmitiendo también, para quedar en la parte de resguardo. Y solo tenemos unos comentarios positivos también en la parte de aquí. Y creo que ya con lo que algunos de los asistentes del día de hoy presentaron en la parte del resumen de que ustedes tuvieron la interacción con ellos, pues fue la parte de apertura con los comentarios de conocimiento. Y ya usted tuvo la oportunidad de leer algunos comentarios y algunas felicitaciones que ahorita están apareciendo, también las puede visualizar. Entonces, pues solo queda agradecer, maestro, su tiempo y dedicación en la presentación. Esperamos y creo que están asignados otros 2 módulos para usted a lo largo de este diplomado. Y los invitamos a todos, ya sea a través de la página de Facebook o desde la sesión directa, para poder tener contacto con el maestro o con los futuros maestros. Y pues más que nada, tener esta parte de la concientización de que la salud mental es algo importante en nuestros nuevos roles como profesores, como personas y como futuros profesionales del área de la salud. Y pues de parte de la doctora Maribel y su servidor, le damos el más agradecimiento y pues quedamos al pendiente, doctor, para próximos eventos y continuar también con la misma temática. Gracias, maestro, y pues agradecer su atención, que tengan una excelente tarde y pues nos vemos muy pronto.